Revelado, el millonario que se burló de una mesera, su respuesta inspiradora cambió todo. María, una mesera de 28 años, se mueve ágilmente entre las mesas de la taquería en el bullicioso barrio de Coyoacán, mientras el aire huele a tortillas recién hechas y chiles asados. Desde la muerte de su madre, ella lleva la carga de mantener a sus 3 hermanos unidos, tratando de darles un futuro prometedor. Su vida gira en torno al trabajo duro y la esperanza, pero el día que un millonario entrenado en el desdén hacia la clase trabajadora entra en el local, todo cambia. Él se sienta en la mesa más visible, rodeado de sus amigos, mientras sus risas resonantes hacen eco en la pequeña sala. María, acostumbrada a tratar con todo tipo de clientes, nunca imaginó que este día sería diferente. «¿Y tú qué sabes de la vida, mesera?», suelta el millonario con desdén, mientras sus amigos estallan en carcajadas. Cada risa es como un golpe en su dignidad. Los ojos de María parpadean, queriendo desviar la mirada. Su cuerpo se siente pequeño y vulnerable, una sensación que difícilmente puede soportar. Ha trabajado tanto, ha sacrificado tanto, solo para ser reducida a un blanco de burlas, a un símbolo de lo que este hombre desprecia. Sus pensamientos son un torbellino. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Por qué continuar luchando si ser mesera parece ser todo lo que vencerá la vida? Esa tarde, el dolor es profundo, como un eco que retumba en su pecho. A medida que camina de regreso a casa, la angustia le roba el sueño. En su interior, se despierta una llama que antes había estado apagada. ¿Por qué permitir que un extraño defina su valía? En su mente, las palabras de su abuela resuenan: la educación es tu mayor tesoro. Es así como decide que no se dejará vencer. Esa noche, busca refugio en los libros de su abuela y en las lecciones de su antiguo profesor de matemáticas, el único que alguna vez vio su potencial. Al sumergirse de nuevo en los estudios, la desesperación se transforma en determinación. Días y noches se convierten en su campo de batalla, mientras el reloj avanza y la taquería sigue recibiendo visitas. Pero María siente una chispa renovada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convierten en meses, y la ardua tarea de estudiar y trabajar la transforma. María se siente más fuerte, más segura, hasta que recibe la noticia de su aceptación en una universidad prestigiosa gracias a una beca que destaca su esfuerzo inquebrantable. La satisfacción es dulce, pero el recuerdo de aquella humillación persiste. El millonario, por su parte, enfrenta un giro amargo del destino. Sus decisiones lo llevan a perder su fortuna, y de repente, sus risas se apagan, y el mundo que despreciaba se convierte en su única opción. Ese encuentro final está cada vez más cerca, durante un evento académico donde ambos estarán presentes, y el nerviosismo crece en el pecho de María. La pregunta que le atormenta es: ¿podrá enfrentar a quien una vez le hizo sentir tan pequeña? Su piel se eriza ante la expectativa de ese momento, y su corazón late con fuerza bajo el abrigo de su logro. En el fondo, sabe que no solo se enfrenta a él, sino también a sus propios miedos, a la imagen de la mujer que siempre ha sido y a la que quiere convertirse. Todo está por resolverse. La tensión se adensa, cada segundo que pasa es un impulso a la esencia de su ser. ¿Qué decisión tomará en ese crucial instante? La noche del evento académico llegó con una carga de emociones que parecía palpitar en el aire. La sala llena de rostros ilustres y opiniones prestadas parecía un universo ajeno a María. A medida que se acercaba al podio, sus pasos resonaban como un eco que le recordaba la trayectoria que había recorrido. La mirada de sus compañeros la seguía, algunos con admiración, otros con envidia, pero ella solo podía concentrarse en el propósito que la había llevado hasta allí. Había pasado de ser el blanco de burlas a la voz de una nueva generación. Los nervios se agitaban en su pecho. Aquella voz que en el pasado le había hecho dudar de sí misma ahora se convertía en un desafío personal.
El millonario estaría presente como parte de una serie de charlas motivacionales, la ironía de la vida nunca había sido tan palpable. Sentir su presencia era como revivir una herida, pero María decidió que el dolor de antes no le robaría el éxito de ahora. No podía darse el lujo de retroceder, no después de todo lo que había luchado. Cuando la llamaron al escenario, la luz del proyector iluminó su figura y la presión se transformó en claridad. Se presentó con firmeza, explicando su trayectoria, los sacrificios detrás de cada logro, y al hablar, encontró una fuerza inesperada. Las palabras fluyeron con pasión, cada una cargada de significado, empoderando no solo su historia, sino la de todos aquellos que alguna vez fueron subestimados. Sentía la energía de sus compañeros, su relato resonaba más allá del aula y caía como un rayo en los corazones de quienes escuchaban. De pronto, se dio cuenta de que el millonario era solo un testigo en su viaje, un episodio de su historia, no el protagonista. Mientras se dirigía a su conclusión, sus ojos buscaron entre la multitud y se encontraron con los de él. Su expresión era difícil de descifrar, pero María sabía que lo que estaba a punto de decir lo impactaría más que cualquier discurso. Le habló directamente, no solo a él, sino a toda la sala, sobre el valor de reconocer las luchas ajenas y la importancia de construir puentes, no muros. Su voz resonó en el aire, llena de autoridad y determinación. No permitas que nadie te defina. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su historia, independiente de las circunstancias. Las palmas resonaron al unísono, pero, en su interior, el verdadero aplauso provenía del reconocimiento de su propia valía, de su transformación. Aquella noche, mientras compartía su viaje, una nueva actitud se florecía en ella. El miedo había sido reemplazado por confianza, una confianza que brillaba intensamente, casi deslumbrante. Pero en algún rincón de su mente, un pensamiento inquietante persistía: ¿qué pasará ahora? La burla que había marcado su vida aún no se había resuelto. Al bajarse del escenario, pudo sentir la tensión pura que emanaba de su ser. Allí, en ese instante crucial, el millonario se acercó. La incertidumbre fluyó como una corriente eléctrica, y al mirarlo, María sintió que su pasado no le pertenecía más. La pregunta que se repetía en su mente era clara: ¿sabría el hombre que una vez la despreció lo lejos que había llegado? Sin embargo, sus palabras no se centraron en la confrontación, sino en la verdadera transformación. Te invito a que reflexiones sobre las historias de aquellos que no pueden gritar su verdad. Tal vez el tiempo te ha dado una nueva perspectiva, dijo con voz firme, notando cómo su rechazo a la anterior humillación se convertía en una puerta a nuevas oportunidades. María sabía que ese momento podría ser el inicio de una nueva conversación, no solo una simple confrontación. Pero eso no importaba ahora. Lo que realmente la intrigaba era todo lo que aún quedaba por desvelar en su propio camino. Estaba lista para hacer frente a las repercusiones de su éxito, a la importancia de seguir creciendo, no solo como estudiante, sino como persona. La incertidumbre seguía acechando, y con ella una pregunta mayor surgía en su interior: ¿cómo manejaría el impacto de su propio discurso en su vida? La próxima etapa de su vida se acercaba rápidamente, pero el encuentro con aquel antiguo enemigo ya estaba por transformar algo más que su historia. Algo mayor estaba tomando forma, y los ecos de su nueva vida apenas comenzaban a resonar. María sintió que, al salir del escenario, la atmósfera había cambiado. La adrenalina sustancial se convertía en un torbellino de posibilidades. Había encarnado su lucha, y ahora era el momento de cultivar el terreno fértil que había sembrado con sus palabras. Sin embargo, la euforia inicial empezaba a erosionarse por una inquietud implacable: ¿cómo utilizaría ese nuevo empoderamiento en su vida diaria? El regreso a su rutina en la universidad no sería sencillo. La atención que había conseguido durante su discurso seguía presente, pero la realidad era que se enfrentaba a un ejército de dudas interno que comenzaba a desplegarse. La mirada crítica de sus antiguos compañeros, el eco de los comentarios despectivos, todo eso aún lo podía sentir, como sombras que la seguían, esperando la oportunidad de resurgir. Estaba en su departamento, reflexionando sobre su discurso, cuando una notificación de su móvil interrumpió su mente. Era un mensaje directo de su mentor: un breve ¿cómo te sientes después de hoy? La pregunta simple desató un torrente de emociones.
Decidió responder sinceramente, articulando lo bien que había defendido su historia, pero también expresó su miedo sobre el futuro. De inmediato, vio que su teléfono empezaba a vibrar de nuevo, era una videollamada. Sin pensarlo, aceptó. La conversación fue una mezcla de risas y análisis. Su mentor no solo celebraba su éxito, sino que también la instaba a no quedarse cómoda. El crecimiento verdadero empieza ahora, María. Necesitas desafiarte más allá de lo que hiciste esta noche, y te animo a usar tu voz para otras causas. Piensa en lo que puedes hacer, dijo con convicción. Aquel empuje la hizo reflexionar sobre el poder que había adquirido. No solo había cambiado su narrativa, sino que había adquirido una plataforma. La fatiga de la noche anterior se disipó mientras delineaba un plan. Comenzaría a organizar pequeñas charlas en su universidad, abordando películas, libros y otros temas que alimentaran el diálogo sobre historias no contadas. Quería ser el puente que otros necesitaban para cruzar al espacio donde sus voces también fuesen escuchadas. Se sentía ferviente ante la idea de convertir su éxito en una ola de inspiración para muchos más. Sin embargo, cuanto más se adentraba en la planificación de estas charlas, más discernía el miedo a la crítica una vez más asomarse. Sería difícil lidiar con esos viejos ecos de burla, especialmente porque comenzaría hablando en una clase de su antiguo enemigo, el millonario. Esa imagen de ser nuevamente la víctima le provocaba un gusto amargo. Sin embargo, en una revelación profunda, decidió que esa sería su mayor motivación. Dar su voz en un lugar donde alguna vez fue silenciada sería un acto de resistencia y redención. Compuso sus pensamientos en un documento compartido, y mientras lo hacía, una ola de claridad la envolvió. Cada palabra en el archivo era un paso hacia el potencial desconocido que aún quedaba por explorar. Pero también había algo más, la pregunta persistente sobre el millonario, su respuesta y cómo afectaría su camino. Las posibilidades se anidaban en su mente. Tendría que hacerle frente, de una forma u otra. Había llegado el momento de la verdad, no solo para su voz, sino también para demostrar que su transformación no solo era real, sino que estaba lista para inspirar a otros. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Sobreviviría esta nueva etapa de crecimiento a las comparaciones? ¿Sería capaz de confrontar a su antiguo enemigo no solo con palabras, sino con acciones tangibles que hablaran por sí solas? Un suspiro profundo la acompañó en ese momento. Era el momento de destacar, de entrar en una nueva dimensión que podría quebrantar el ciclo de las burlas, pero también podía implicar desatar lo que había reprimido durante tanto tiempo. María estaba lista para enfrentarse a su legado, y en el horizonte se dibujaba una nueva confrontación, aunque esta vez no era solo con aquel millonario, sino con la parte de sí misma que siempre había dudado. Su próximo paso era crucial, pero el desafío era ineludible. Podría sacar a la luz esas verdades en su próximo encuentro y, sobre todo, transformar ese momento en algo que realmente cambiaría su historia para siempre. Su alarma sonó, interrumpiendo un sueño lleno de posibilidades. María se sentó en la cama, con el corazón aún latiendo por la anticipación del día que la esperaba. Mientras se lavaba la cara, el eco de la conversación con su mentor reverberaba en su mente. La vida le había tendido un lienzo en blanco, y tenía el poder de pintarlo con los colores de su verdad y anhelos. El primer paso era sencillo y a la vez aterrador. Se dirigió a la universidad, decidida a llevar a cabo su primera charla. La sala en la que iba a hablar era pequeña, pero sus paredes estaban impregnadas de recuerdos de su pasado. En esas mismas 4 paredes, había sido objeto de burlas y desdén. Se sentía expuesta, como si cada mirada pudiera desenterrar sus inseguridades más profundas. Al llegar, encontró a un grupo de estudiantes mirándola expectantes. No había vuelta atrás. Sonrió, un gesto que ocultaba un torbellino interno. Su voz resonó en la sala, y sus primeras palabras fluyeron. Habló acerca de la importancia de las historias no contadas y de cómo cada uno tiene el derecho de ser escuchado. Recogió miradas atentas y murmullos de reconocimiento. Sin embargo, en la trastienda de su mente, el miedo a la crítica acechaba. Mientras sostenía el micrófono, sus pensamientos fluyeron hacia el millonario, esa figura que había representado su trauma y su desafío. Cada palabra que pronunciaba era una batalla contra el eco de la burla, una reivindicación de su derecho a existir sin el peso del juicio ajeno.
El sudor empezaba a deslizarse por su espalda, pero estaba decidida a confrontar sus demonios. Las preguntas del público comenzaron a surgir después de la charla, y al principio, su confianza se tambaleó cuando un estudiante hizo un comentario despectivo que le recordó su pasado. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, tomó aire y le respondió con firmeza. Las voces nos hacen humanos. No importa cuánto tiempo pasemos silenciando a otros, siempre hay un camino hacia la redención. He aprendido que nuestras luchas son las que nos definen. Fue un momento revelador para ella, y al cerrar su respuesta, vio un destello de sorpresa en los rostros de sus compañeros. La charla no solo fue una experiencia para los demás, para María, fue cada palabra un ladrillo en la fortaleza de su autoconfianza. Cada respuesta, cada comentario hostil, se transformó en combustible. Había tomado el control en un espacio que anteriormente la oprimió. Al final, la ovación resonó en sus oídos como un símbolo de triunfo. Pero sabía que esto era solo el principio. A medida que salía, las sombras de su pasado seguían allí, pero ahora parecían menos poderosas. Lo que había querido combatir, lo que había temido siempre, se convertía en la razón de su avance. Decidió que el millonario no tendría la última palabra en su historia. Imparcial pero intrépida, se dio una nueva misión, buscar la manera de compartir su historia con aquellas bocas que aún permanecían cerradas. María se sentó en una cafetería cercana, el aroma del café llenando el aire con una calidez familiar. Sacó su notebook y comenzó a escribir un nuevo plan, uno que la llevaría a confrontar al millonario no solo como un acto de desafío personal, sino también como un acto de reivindicación para todas las voces que había intentado silenciar. Sin embargo, la pregunta que surgía en su mente era inevitable: ¿cómo lo haría? Más aún, ¿qué revelaciones saldrían a la luz cuando finalmente se enfrentara a él? El calor de la taza entre sus manos contrastaba con la frialdad de la incertidumbre. Estaba lista para enfrentar los vientos agitados de su camino. La batalla había iniciado, pero un nuevo enemigo se asomaba en el horizonte, la lucha constante contra su propia historia y aquellos que querían escribirle un final distinto. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reclamar su narrativa? María sentía que el aire a su alrededor era denso, como si el impulso de su charla aún flotara en su interior. Sin embargo, esa sensación de euforia se tornaba en una presión abrumadora cuando reflexionaba sobre los siguientes pasos que debía dar. Se preguntaba constantemente cómo podría utilizar su experiencia y su voz para crear un impacto real, no solo en su vida, sino también en la de quienes se sentían tan impotentes como ella había estado. Mientras garabateaba ideas en su notebook, se dio cuenta de que había más en su historia de lo que había explorado hasta ahora. No estaba solo buscando confrontar a un millonario o reescribir un pasado doloroso, su propósito era crear una plataforma que uniera historias similares y diera esperanza a otros. Fue en ese instante que decidió no limitarse a una charla, sino expandir su mensaje a los confines de la red social que había construido en torno a su trayectoria. La idea comenzó a tomar forma. Un podcast donde recogería relatos de superación, donde a través de una narrativa profunda y conmovedora, otros podrían compartir sus luchas y victorias. Y así, con cada historia, dar forma a un espacio donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. La misión de dar voz a los que no la tenían resonaba en su interior con cada palabra que escribía. Sin embargo, había un obstáculo que debía enfrentar: el miedo a enfrentarse nuevamente al juicio. Estaba acostumbrada a la burla y la crítica. Era un reto abrumador, pero sabía que debía enfrentarlo de frente. Para ello, decidió explorar su canal de expresión en las redes sociales, un espacio donde pudiera arriesgarse a compartir no solo sus pensamientos, sino también sus inseguridades. Comenzó a grabar pequeños clips de video donde hablaba de sus experiencias, compartía sus inquietudes y exponía sus sueños. Cada publicación era un ejercicio de valentía, un desafío que le ayudaba a lidiar con su pasado. A medida que sus seguidores empezaban a crecer, las interacciones la impulsaban. Recibía comentarios de apoyo, identidades ocultas que se atrevían a abrirse y compartir sus vivencias a través de mensajes directos. Estas voces recogidas se entrelazaban con las suyas, creando un sentido de comunidad que la llenaba de esperanza. No obstante, no todo era sencillo. Hubo críticas, siempre las hay, y algunas de ellas se sentían como cuchilladas en su piel.
La duda sobre si estaba haciendo lo correcto se deslizaba en su mente. Una de esas noches, se vio atrapada en un mar de preguntas filosóficas sobre su enfoque. ¿Era suficiente? ¿Estaba exponiendo más de lo que podía manejar? Fue entonces cuando su mentor apareció en el perfil de su red social, un comentario sencillo que decía, la autenticidad es la mayor arma que posees. No temas ser tú misma. Ese fue el empujón que necesitaba. En lugar de aferrarse al miedo, decidió hacer de su vulnerabilidad su mayor fortaleza. Con un nuevo impulso, preparó un episodio especial titulado El valor de enfrentar la crítica, donde invitaría a otros a compartir cómo enfrentaron los obstáculos en su vida. Cada vez que presionaba el botón publicar, sentía que una parte de su antiguo yo se desvanecía. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a tomar. Esta vez, había un propósito más grande en juego, su vocecita interior comenzaba a ser reemplazada por una determinación férrea. La historia que había comenzado agonizando en un rincón de su mente estaba finalmente reclamando un espacio en el mundo real. Al llegar al final de ese largo día, una inquietante revelación se posó en su mente. Había dejado de ser la víctima, había tomado el control de su narrativa, pero aún había un desafío mayor por enfrentar. El millonario seguía ahí, esperando en la penumbra. Se dio cuenta de que su lucha no acabaría hasta que se enfrentara a él. La idea de que su historia llegara a él y muchas otras personas la llenó de valor y de incertidumbre. Así, mientras las últimas luces del día se desvanecían a través de la ventana, María se preguntó cuán lejos sería capaz de llegar. La respuesta era clara, todo lo que hiciera por reivindicar su verdad. Y con el corazón palpitante de adrenalina, supo que el momento crucial estaba cada vez más cerca. La cuestión no era si enfrentaría al millonario, sino cuándo y cómo haría que su voz resonara con más fuerza que nunca en su mundo. La luz de la mañana iluminaba suavemente el pequeño espacio de trabajo de María, reflejando el brillo de su determinación renovada. Cada rayo que entraba por la ventana era como un recordatorio de que estaba en un punto de inflexión. La emoción de haber tomado las riendas de su historia la impulsaba a seguir adelante, sin embargo, la tensión de lo que estaba por venir mantenía su mente alerta. Había un clic en su interior, algo que se había estado gestando a puro fuego y desafío, y sabía que no podía dejar que se apagara. Con cada episodio de su podcast, había deslizado fragmentos de su propia verdad en las discusiones y relatos ajenos. Pero ahora, ahí estaba ella, posiblemente al borde de una de las decisiones más impactantes de su vida, prepararse para abordar finalmente al millonario que había marcado su camino con indiferencia y desdén. Dedicó ese día a esbozar preguntas que la asaltaban. ¿Qué quería lograr realmente al confrontarlo? ¿Era venganza o simplemente un deseo de reconocimiento? Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. El primer paso era reservar una entrevista con alguien que pudiera, al menos, proporcionarle información sobre el magnate. Cada palabra se sentía como un pequeño peso en su pecho. No era fácil contemplar la posibilidad de que sus percepciones pudieran estar equivocadas. Quizás el hombre no fuera el monstruo que había imaginado. Mientras navegaba por su mente, decidió que sería esencial entender su historia tanto como la suya. Si podía escuchar su versión de los hechos, tal vez eso le ofrecería la clave para transformar su propio dolor en un catalizador para el cambio. Pero, ¿y si él le mostraba un lado de sí mismo que nunca habría considerado? Era un dilema aterrador, una posibilidad que la obligaba a cuestionar su enfoque absoluto en el duelo. Después de varias horas de meditaciones, la zancada de sus pensamientos se hizo más firme. Hizo una pausa y se miró en el espejo. Las imágenes reflejadas le decían que había cambiado. La insegura mesera había evolucionado hacia una narradora de historias, una voz en ascenso. Este nuevo papel conllevaba una responsabilidad que no había imaginado. Estaba lista para asumir la batalla no solo con el millonario, sino también con su propia identidad. Programó la llamada. Había aprendido que la claridad es esencial al momento de comunicarse y enfrentarse a figuras desafiantes. Hizo un esbozo de su guión, puntos de discusión, preguntas abiertas y un tono que, a su entender, podría mantener su integridad a la vez que la tornaba en alguien escuchado. El día que la llamada se efectuó, su corazón latía como un tambor. La conversación resultó ser reveladora y lo que comenzó como una fría charla profesional pronto se tornó en una danza de revelaciones.
El millonario no solo era una figura distante, en realidad compartía un trasfondo de inseguridades parecidas. ¿Se asomaba la posibilidad de que su historia y la de él compartieran más de un hilo común? Este cuestionamiento la llevó a una encrucijada moral, la necesidad de escuchar versus la urgencia de ser escuchada. Al colgar, se sintió transformada, pero también aturdida. La confusión entre el papel de víctima y el de empoderada se entrelazaba de forma intensa. Las partes más crudas de su historia la consumían, pero también le ofrecían una nueva ruta hacia el perdón, hacia la liberación personal. Con el podcast tomando vida propia, decidió que el siguiente episodio sería un diálogo sobre los juicios y la fragilidad de los seres humanos, pero, una vez más, la lucha interna crecía como un eco persistente en su mente. Sería el momento de revelar su historia, su verdad y, sobre todo, el impacto que él había tenido en su vida. O, por el contrario, debería continuar guardando ese rincón para ella y la comunidad que había comenzado a construir. Así, con preguntas brotando de su ser, continuó explorando los laberintos de la comunicación y la autodefinición. Había un nuevo reto, una nueva faceta de su viaje que estaba surgiendo, y cada paso le recordaba que no estaba sola en su trayectoria. La noche llegó, oscura y misteriosa, y con ella una idea brillante asomó en su mente. El verdadero potencial de su confrontación no reside solo en el resultado, sino en cómo pudiera revelarse a sí misma a través de ella. Este viaje, aunque lleno de incertidumbre, se convertía en el camino de su vida, preparándola no solo para plantear preguntas difíciles, sino para buscar respuestas sorprendentes en medio de la lucha. Mientras encendía la luz de su laptop, un susurro de valentía emergió: estoy lista para lo que venga, pero primero, debo enfrentarme a mi propia historia. Las sombras en su mente ya no dominaban su luz, ahora era el momento de hacerlas brillar. Sin embargo, algo más la contuvo al cerrar el episodio final del día. ¿Y si le concedía a su investigación un giro inesperado? Esa idea quedaba suspendida en el aire, lista para ser desatada en un próximo gran gesto. María despertó esa mañana con una sensación de inquietud electrizante que se apoderaba de cada fibra de su ser. La llamada que había mantenido con el millonario resonaba en su mente como un eco que se repetía. Aunque había logrado una conexión inesperada y aterradora, aún no podía alejarse de ese sentimiento de urgencia por comprender su propia voz en medio de la tormenta de emociones. Mientras se preparaba para el día, sintió que cada pequeño movimiento era un ritual que la llevaba más cerca de su evolución. El espejo reflejaba un rostro que ahora parecía más resuelto. Sin embargo, la duda permanecía. ¿Estaba lista para abrirse completamente al mundo y a su propia verdad? Esa pregunta, cada vez más insistente, era la brújula que guiaba sus pasos. Se sentó frente al teclado, preparada para grabar el nuevo episodio de su podcast. Apuntó hacia la pantalla mientras las palabras brotaban de su mente con rapidez. La estructura del episodio se definiría en torno a su reciente experiencia, pero, ¿debía incluir su historia personal? ¿El camino doloroso que había recorrido antes de convertirse en la mujer que ahora era? Se dio cuenta de que su historia también era válida, no solo como un recurso para impulsar el diálogo, sino como una forma de catarsis que podría resonar con muchos. Momento tras momento, comenzó a transcribir su vivencia, la lucha por recordar quién era tras el dolor de sus pérdidas, la estrecha línea entre víctima y empoderada. Con cada palabra, se sintió más ligera, como si los pesos que habían habitado su mente empezaban a disiparse. Esta revelación emocional no solo era un acto de valentía hacia su propio pasado, representaba una invitación a las demás personas a explorar sus propias luchas. A medida que grababa, su voz se llenaba de seguridad. Había una transformación evidente en su tono, como si cada frase resonante reconstruyera partes de ella que había creído perdidas. La experiencia de confrontar al millonario se convertía en un hilo conductor que conectaba narrativas de lucha personal y superación. Sintió una conexión poderosa, los desafíos eran universales, y aquellos que impactaron su vida no eran tan distintos de ella. Con cada pausa y cada reflexión profunda, comenzó a vislumbrar el impacto que podría tener su historia sobre otros. Estaba empezando a desenredar los hilos de su existencia y ver cómo se entrelazaban con los de quienes la rodeaban. Ser vulnerable no era solo una exposición, era una herramienta, un catalizador para el cambio y la comprensión. Una vez finalizada la grabación, María se sintió iluminada,
como si hubiera dejado salir de su interior toda una vida de secretos y temores. Esta liberación personal no solo fortaleció su sentido de identidad, sino que, además, se forjaba un nuevo camino en su vida profesional como narradora. Estaba lista para dar un paso audaz. Compartir su verdad podría no solo cambiar su vida, sino inspirar a otros a hacer lo mismo. Las mentes se transforman cuando se confronta la vulnerabilidad con autenticidad. Después de unas horas, envió el episodio a su editor, sintiendo un ligero temblor en su estómago. La mezcla de ansiedad y emoción era palpable, sabía que este era un punto crucial. Pero una creciente determinación también se estaba formando dentro de ella. Estaba construyendo una voz inclusiva en su narrativa, una voz que permitiría que otros se sintieran escuchados y comprendidos. A medida que la noche caía, mientras revisaba sus notas para futuros episodios, María se enfrentó a un nuevo dilema. Dentro de su mente, se vislumbraba otra idea audaz: invitar al millonario a ser parte del programa. Podría ser un encuentro para confrontar sus pasados, una oportunidad tanto para ella como para él de explorar sus vulnerabilidades desde la humanidad compartida. Pero, ¿sería él receptivo a abrirse en un espacio público? Esta idea la desbordaba de emoción y miedo a partes iguales. Si bien tenía el potencial de crear un diálogo impactante, también representaba el riesgo de una nueva herida. Sin embargo, el nuevo capítulo de su vida podía depender de este atrevimiento. Así, con un aliento profundo, decidió que era el momento de formalizar la invitación. Al enviar el mensaje, una sensación de poder la envolvió, como si finalmente el destino la empujara a avanzar hacia lo desconocido. La noche se cerraba, y en su corazón palpitaba la certeza de que enfrentarse a su pasado e invitar a otros a ser parte de su viaje no solo cambiaría su vida, sino que también podría cambiar el comportamiento y las percepciones de aquellos que la escucharan. Con las luces apagadas, dejó que su mente trabajara en las implicaciones de su decisión, sabiendo que estaba a punto de cruzar una nueva frontera en su vida. ¿Sería posible que el escudero que una vez había desestimado su historia potencialmente se convirtiera en un aliado clave en su camino hacia la transformación? Con la tensión de la incertidumbre elevándose, se sintió más cerca de su verdad que nunca, dejando que su corazón latiera al ritmo de lo que estaba por venir. El día siguiente amaneció envuelto en una mezcla de expectativa y ansiedad que permanecía en el aire como una bruma. María se despertó con la esperanza de recibir una respuesta, pero al mismo tiempo, la inquietud la acompañaba. La posibilidad de ser rechazada era una sombra que danzaba a su alrededor, pero había algo más potente: la necesidad de expandir su voz. Había decidido que su verdad no necesitaba la validación de los demás para ser válida. Mientras tomaba su café, analizó la respuesta que quería dar en caso de que el millonario decidiera aceptar su invitación. La idea de discutir sus pasados de una manera abierta y humana la atemorizaba y emocionaba al mismo tiempo. En su mente, comenzaba a elaborar preguntas desafiantes que podrían abrir el diálogo, pero que también requerirían una disposición o radical para la vulnerabilidad por ambas partes. Eres más que tu trabajo, se repitió a sí misma como un mantra. Eres una narradora, una portadora de experiencias. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en medio de un viaje por descubrir su autenticidad en un mundo que suele valorar las apariencias sobre las verdades internas. Esa reflexión la llevó a una conclusión. Cada logro que había alcanzado hasta ahora había sido un escalón para empoderarse, no solo a ella, sino a todos los que la escuchaban. El reloj marcaba la hora de grabar otro episodio. Las palabras fluyeron como nunca antes, sintiendo que cada idea contribuía a una imagen más grande, conectando su propia historia con el vasto tapiz de experiencias humanas. Decidió profundizar en la noción de que no está sola en su lucha, cada desafío se entrelaza con otros. Era un recordatorio poderoso de que las narrativas de vida pueden ser caminos hacia la sanación colectiva. Sin embargo, a medida que desarrollaba ese tema, el eco del millonario aún perduraba en su mente. ¿Qué lo llevó a su actitud despectiva?, se preguntaba. Esa inquietud la llevó a reflexionar sobre sus propias actitudes y juicios previos. ¿Cuántos momentos había dejado de escuchar otras historias porque su ego había sido más fuerte? Con cada grabación, María ponía un ladrillo más en su camino hacia la sinceridad. Sintió que al compartir sus luchas estaba forjando la comunidad que anhelaba.
Comenzó a recibir mensajes de sus oyentes, algunas personas compartían cómo sus episodios resonaban en sus vidas, reflejando sus propias batallas. Entonces se dio cuenta de que su podcast se estaba convirtiendo en un refugio donde las personas podían hallar consuelo. Días pasaron sin respuesta del millonario, y mientras tanto, la incertidumbre se convirtió en un amigo incómodo. La angustia se transformaba lentamente en impulso. María comprendió que podía elegir su respuesta emocional ante la falta de comunicación. Se encontró deseando que, aunque no tuviera su respuesta inmediata, eso no frenara su deseo de seguir creciendo. Finalmente, un mensaje llegó en medio de su reflexión. Era el millonario. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, abrió el correo. Su respuesta fue entrecortada, pero sus palabras estaban cargadas de un reconocimiento inesperado. Él mostró interés en participar, pero también dejó entrever sus propias reservas sobre la invitación. Sin embargo, existía un destello de posibilidad en su mensaje, la adrenalina recorrió su cuerpo. La próxima cita podría cambiar no solo su trayectoria, sino también transformaría su comprensión de lo que significa ser vulnerable. Un nuevo desafío aparecía en el horizonte, cargado de potencial y recelo, establecer un diálogo sincero con alguien que había sido un símbolo de éxito y desdén en su vida. María se sintió en el umbral de una nueva aventura, dispuesta a abrir una ventana que muchos veían como inalcanzable. La necesidad de escuchar y ser escuchada se intensificó en su interior, y con esa claridad, escribió su respuesta. En su mensaje, reflejó sus sentimientos y aclaró sus intenciones. Este era el momento de dar un paso firme hacia la conexión genuina, con el corazón. Latiendo fuerte, se preguntó si esta vez la conversación, fugaz y vulnerable, podría ser no solo reveladora para ella, sino también catártica para el millonario. Mientras esperaba su respuesta, el próximo episodio de su vida estaba destinado a abrirse ante ella, prometiendo la posibilidad de un cambio radical. ¿Sería este el comienzo de una colaboración inesperada, o simplemente el shock inicial de un encuentro que sacudiría sus percepciones? Con esta incógnita palpitante, María se preparaba para cruzar una frontera que ninguna de las dos partes había imaginado. Con el paso de las horas, la incertidumbre se convirtió en un eco cada vez más potente. Mientras revisaba su correo, el sonido característico del nuevo mensaje resonó en sus oídos como un tamborileo lejano. La ansiedad la invadió de nuevo, cada nuevo correo era una oportunidad y un riesgo. El tiempo se detuvo mientras decidió abrirlo, sin saber que las palabras del millonario cambiarían su percepción de sí misma y del universo que la rodeaba. Su respuesta no tuvo el tono frívolo que esperaba. De hecho, sus palabras eran honestas y sorprendentes. Hablaba de sus propias luchas, de un camino lleno de fracasos y de sus intentos por encontrar sentido más allá del éxito material. Nunca pensé que mis decisiones podrían ser vistas como desdén, escribió. Esas líneas resonaron en María como un espejo, reflejando su propia inseguridad. Así que, había algo más detrás del recelo de su postura, algo humano. María sintió que el diálogo se había abierto. Sin embargo, también sintió el peso de su próximo paso. De repente, no solo era la voz que deseaba amplificar, sino que se le presentaba la posibilidad de ser un puente para el entendimiento. La idea de cómo su historia podía resonar en la vida de alguien tan diferente a ella le dio un nuevo sentido a su labor. A partir de ahora, su podcast no sería simplemente un espacio para compartir, sería un lugar para la empatía. La preparación para el encuentro se convirtió en un proceso de introspección intensa. Comenzó a escribir preguntas que buscaban la esencia de la vulnerabilidad y la lucha. ¿Qué precio había pagado por su éxito? ¿Qué batallas libraba en su interior? Reflexionó sobre las propias máscaras que había utilizado para protegerse del juicio ajeno. Por cada decisión que había tomado, existía una historia de raíz profunda detrás, un tejido de sueños y fracasos entrelazados. A medida que la fecha de la cita se acercaba, María comenzó a experimentar una mezcla de emoción y miedo. Practicó su discurso frente al espejo, notando cada una de las cuales se volvía más natural. En lugar de ver el rostro del millonario como un símbolo de poder, comenzó a visualizarlo como un ser humano, tan lleno de dudas y anhelos como ella. Esta nueva perspectiva la empoderaba, ya no sentía que se encontraba a la defensiva, sino que podía ofrecer su historia para el aprendizaje mutuo. La noche antes de su encuentro,
una serie de pensamientos la invadieron. ¿Estaría realmente preparada para escuchar? ¿Podría contener el impulso de cuestionar y, en cambio, permitir que la vulnerabilidad fluyera libremente? Sabía que esta conversación podría confrontar viejas heridas, tanto las suyas como las de él. En ese momento, comprendió que el riesgo no radicaba solo en su propia exposición, sino en la posibilidad de que ambos pudieran dejar atrás sus egoísmos. Cuando María llegó a la cafetería, el bullicio del lugar la recibió como una vibrante sinfonía de vidas cruzadas. Se sentó, ajustando el pulso de su corazón, momento a momento. El aire pesado de la expectativa la envolvió, y sus pensamientos trajeron un verde destello de esperanza. En sí misma, llevaba no solo su historia, sino también la posibilidad de crear un espacio de autenticidad. Finalmente, vio cómo el millonario entraba por la puerta. Su porte era imponente y, sin embargo, al acercarse, notó que en sus ojos había signos de vulnerabilidad. Iban a romper las barreras que los mantenían separados. Las palabras se entrelazaron antes de que siquiera comenzaran a hablar, y María se sintió lista para dar un paso audaz hacia adelante, sin importar cuán desconcertante fuera el camino. La pregunta palpitante ahora era, ¿podría radicalizar el encuentro en algo transformador para ambos, en lugar de solo una simple conversación superficial? Con esa expectativa cernida en el aire, la tensión creciente auguraba un desenlace que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Sería ese el momento en el que ambos descubrirían una conexión inesperada que trascendería el miedo y abriría un nuevo capítulo en sus vidas? El café de la taquería estaba lleno de aroma y vida, aunque para María ese día todo parecía un eco distante de su pasado. La conversación con el millonario había dejado huellas en su alma. Al mirarse en el espejo del baño, reconoció la nueva mujer que había emergido tras tantas batallas. Se había convertido en una voz poderosa y empoderada, dispuesta a enfrentar los desafíos que aún quedaban por delante. La conversación con él había sido reveladora, no solo para ella, sino también para él, al parecer. Aquellas palabras sinceras que compartió habían abierto una puerta a un nuevo entendimiento. En ese encuentro, se desdibujaron las líneas que marcaban su historia, el desdén se transformó en empatía y la rivalidad en admiración mutua. María sintió que, al final, ambos eran producto de sus experiencias, con historias llenas de luchas y anhelos. Con la confianza renovada, María decidió llevar su misión al siguiente nivel. Un impulso de generosidad la llevó a invitar al millonario a participar en su podcast. Al compartir su historia, quería convertir su experiencia en un canal de conexión. El objetivo no era solo confrontarlo, sino transformar el dolor en una narrativa de sanación. Su voz podía resonar en la vida de otros, brindándoles luz en medio de la oscuridad. Con el apoyo de sus seguidores, comenzó a organizar una serie de episodios en los que exploraría no solo su historia, sino también las historias de aquellos que, como ella, habían enfrentado adversidades. Las respuestas que recibió fueron abrumadoras. Había un deseo colectivo de compartir, de sanar y de construir juntos. A medida que la fecha del encuentro con el millonario se acercaba, notó que su ansiedad se había transformado en emoción. Estaba lista para profundizar en la vulnerabilidad y mostrar su humanidad compartida. La idea de que ambos pudieran encontrar un camino hacia la redención y la comprensión alcanzaba una nueva dimensión de significado. El día del encuentro, María llegó llena de expectación. La cafetería, siempre desdeñada como un lugar de trabajo, ahora representaba una oportunidad. Cuando el millonario entró, miraron sus ojos, y lo que una vez fue desprecio se había convertido en una chispa de curiosidad. La tensión se rompió en sonrisas nerviosas y palabras cautelosas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, preguntó él, sus palabras resonando con más peso del que imaginaban. María le explicó cómo sus experiencias habían moldeado su visión del mundo y cómo su camino la había llevado a abrazar su historia como un vehículo de cambio. Mientras hablaba, notó que su voz ya no temblaba, sino que sonaba con claridad. El millonario compartió sus propias luchas, revelando la soledad que se escondía tras su éxito. Cada revelación era un ladrillo que se removía de su conexión previa. María comprendió que su viaje no era tan diferente, ambos habían tropezado en la búsqueda de identidad y pertenencia. Juntos, comenzaron a construir un puente entre sus pasados. La conversación se tornó fluida y sincera, donde el dolor se convirtió en un eco de comprensión.
María no solo se dio cuenta de que él era una persona como cualquier otra, sino que también significaba que ella había alcanzado su objetivo de reclamarse a sí misma. Terminó esa tarde no solo con el reconocimiento de su valía, sino con un sentido de responsabilidad. Su historia podía iluminar el camino de otros, fomentando un diálogo que trascendiera las divisiones. A medida que los días avanzaban, el podcast de María ganó una popularidad inesperada, convirtiéndose en un refugio para aquellos que buscaban empatía y conexiones humanas. Las historias compartidas no solo empoderaron a otros, sino que también fueron un testimonio de su crecimiento personal. La historia que alguna vez había comenzado con dolor se transformó en un poderoso acto de reconciliación y sanación. María había alcanzado el reconocimiento que siempre buscó, no solo a través del éxito académico o profesional, sino a través del impacto positivo que su voz podía generar en el mundo. Cuando finalmente se despidió del millonario, María entendió que su viaje apenas comenzaba. La transformación había dejado huellas indelebles en su corazón, y con cada paso que daba, se adentraba más en su destino inevitable. La metamorfosis personal que había comenzado con tristeza ahora se regocijaba en un futuro brillante, lleno de oportunidades. Así, María se sintió finalmente liberada. No era solo una mesera, sino una narradora valiente, una defensora de historias que merecen ser contadas y escuchadas. Su legado se materializaba en cada voz que resonaba a través de su podcast, y tras cada historia compartida, se presentaba la oportunidad de inspirar a otros a vivir su verdad. María había conquistado su mayor temor y, a través de ese logro, había encontrado una nueva razón de ser. Había transformado su dolor en poder y, en ese viaje, se había descubierto a sí misma. Es hora de que ustedes también se unan a esta poderosa historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar a que estas narrativas lleguen cada vez más lejos. Hagamos juntos historia.